lo tengo a él de testigo porque él vio todo lo que yo hice. Yo entraba a un negocio y yo le decía, ahí está tu padre que murió en un accidente y te quiere dar un mensaje. Oigan, pues esta persona que asegura decir que es medium o que tiene habilidades o un don que le fue otorgado, asegura que ella de alguna manera veía a los muertos, a los familiares de las personas que ya no se encontraban entre nosotros y se materializaban, se manifestaban y ella los alcanzaba, ella los veía y les pasaba su mensaje. Pero se dio cuenta de algo bastante interesante que le sacudió la cabeza, ¿eh? Le sacudió la cabeza. Hoy en día sabemos que estamos en un mundo que se han manifestado este gran número de situaciones que tiene que ver con el tema de lo paranormal. Gente que es medium y que dice, ay no manches, ¿cómo es que sabía? ¿No? ¿Cómo es que sabes? Que también hay charlatanes, pero ahorita nos vamos a enfocar en el tema de lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, de sus manifestaciones. Vamos a escucharla. Yo fui medium desde que nací. Pude hablar con muertos y tener comunicación con muertos. Era tanta esta mediumnidad que yo tenía que con mi pareja, lo tengo a él de testigo porque él vio todo lo que yo hice. Yo entraba a un negocio y yo le decía, ahí está tu padre que murió en un accidente y te quiere dar un mensaje. Y iba por la vida dándole mensajes a las personas, creyendo que yo hablaba con muertos. Y esta fue una conversación que me duró años con mi pareja, donde mi pareja me decía, pero ¿cómo va a ser un espíritu o cómo va a ser una entidad el que te da un mensaje si tú sientes amor y das mensajes donde se sienten sentimientos de amor y la gente queda agradecida? Es el peor engaño. Tuve que pasar mucho ayuno y tuve que orar mucho para que se me revelara que yo no estaba lidiando con una persona que estaba fallecida, sino que estaba hablando con un demonio y con un espíritu que se hacía pasar por un muerto para engañarme. Porque los demonios son astutos, inteligentes, saben cómo engañarte. Son tan inteligentes, pero con sabiduría tú puedes desenmascararlos y darte cuenta si realmente es un don y tú estás hablando con un espíritu o estás hablando con una persona fallecida. Cuando yo reclamé mi derecho a ser libre y cuando yo rechacé ese espíritu de adivinación, de idolatría, rechacé el espíritu de mediumnidad y le dije a Dios que no quería volver a hacer esto y que no lo iba a volver a hacer, nunca más en la vida volví a ver una persona fallecida. Y pude corroborar que los muertos, después que han muerto, no tienen conciencia de nada. Todo lo que es mediumnidad, todo lo que es ser medium, es un engaño del enemigo que tiene a la gente engañada, dormida, ciega, en un supuesto don, en un don que te dicen que pueden ver muertos, pero no son muertos, es un espíritu, una entidad, es un demonio el que te engaña de tal manera que te hace creer que tú estás hablando con un muerto, entregándole un mensaje maravilloso a una persona que necesita tener contacto con el más allá, y tú te das cuenta que es un espíritu y que fue siempre un demonio engañándote y jugando contigo. Cuando se te presenta un muerto, tú puedes pedir pruebas, y cuando te equivocas en esa prueba que te da, a ti te hace dudar. Pero ¿cómo? Si yo no estoy hablando con una persona fallecida. Los demonios abren los ojos. No creas que los demonios vienen a este plano a hablar contigo, a despedirse. No es así.
Tú no ves el mundo espiritual, pero está lleno de demonios perturbando la mente, hablándote en el oído. Cuánta gente que se suicida y tiene un espíritu hablando en el oído, diciendo que mate, que robe, que estafe, que se drogue. Vivimos rodeados de espíritus todo el día, todos los días, pero la gente no se da cuenta porque solo tiene los ojos físicos y no tiene sus ojos espirituales para poder ver, comprobar y probar que lo que te estoy diciendo es real. Pregunta a Dios, porque todas las respuestas son contestadas. Yo nací y a los 8 años me di cuenta que podía hablar con los muertos. A los 34 años o más fue cuando yo le pregunté a Dios si realmente era verdad, si eran muertos con los que yo estaba hablando, eran seres del más allá, y Dios me dio mi respuesta. Nunca más en la vida volví a dar un mensaje. Y cuando se me presenta un espíritu, por favor, da un mensaje por mí, yo lo reprendo en el nombre de Cristo, porque sé que el que me está pidiendo que dé un mensaje no es un muerto. Abre los ojos, despierta, ora y ayuna, pide tu respuesta y se te va a revelar cómo se me fue revelado a mí. Ok, fíjense que entiendo que está tanto largo este video. Sí, sin embargo, la verdad a mí me hace mucho... sabemos hoy en día que este tipo de situaciones o manifestaciones han incrementado a nivel mundial. O sea, ya no es algo de que, ay, está loco, ¿no? Están... ¿Cómo crees que van a pasar esas cosas que se mueven o gente que te puedes decir que hay una manera que puede hablar con los muertos? O sea, existe, sí. Querer tapar el sol con un dedo, pues, tampoco, ¿verdad? No podemos tampoco cerrarlo, ¿no? Yo francamente no sé que yo de las personas que decían, no manches, esas cosas ni existen, no, pura gente charlatana, o sea, nada más lo hacen porque pues, es morbo. Ciertamente, yo pequé, yo les voy a ser bien honesto, yo era una de las personas que pecaba de soberbia en el sentido de tener la humildad de poder conocer un poco más, prepararme un poco más. A lo largo del tiempo que fueron manifestándose situaciones con gente muy cercana, pues como que dije, como que algo no me cuadra, ¿no? Como que algo está pasando. Ya después cuando empecé a vivirlo en carne propia dije, no, algo está ocurriendo. Y me parece bastante interesante el hecho de cómo ella que narra su experiencia y lo importante de compartir y entender cómo es que estos demonios se mueven, estas entidades, deidades, incluso a lo mejor hasta potestades o espíritus que andan vagando, que normalmente son demonios, los que andan ahí. Y hay que recordar algo bien importante, hay que recordar que Satanás es el príncipe de las mentiras. Te va a hablar con una verdad a medias. Pero tú me dirás, oye Alex, pero ¿cómo es posible de que ellos puedan saber la información de cierto abuelo, ¿cierto? Porque hay demonios normales. Estamos llenos de tantos espíritus que estos mismos demonios se están comunicando con información que cuadra. A lo mejor dices, es que yo cuando era chiquito me pasó esto. Ay, güey, sí, ¿no? Y hay tantos testimonios en redes sociales que sirven con la idea. No es para que te vuelvas fanático ni excesivo. Es para que te documentes y tengas cuidado de dónde andas, dónde vas, con quién vas, a quién conoces. Porque hay personas que desafortunadamente están llenas o tienen tantos espíritus cargando, inclusive a lo mejor hasta demonios, que no se dan cuenta. Porque ellos trabajan a discreción. Y hay tanta gente que convencen que en este caso, bueno, viéndonos el caso de los medium, es que tu abuela dice así, tu abuela me está diciendo esto, tu abuela me dice, güey, es cierto, no, a ver, dime más. No es que tu abuela que se acuerda de eso, porque llegan a ver en hogares esta manifestación de estos espíritus, estos demonios que entre ellos mismos tienden a comunicarse. Hay que recordar que ellos
tienen inclusive hasta jerarquías. Y van y mandan a unos, mandan a otros, se están pasando lo que sea de información. Es un tema de verdad que es un tanto difícil a veces para algunas personas de digerir. Hasta que no lo vives. Hasta que no lo vives, dicen, nada, no es cierto. No, eso no es cierto. Eso es puro choro. No, ahora vemos que la parte a lo mejor dices, bueno, Alex, ¿cómo es que, qué tan cierto es lo que dices? Que sea verdad a comparación de lo que ellos dicen, que también. Porque de ahí donde lo que estamos haciendo es descubrir dónde está descubriendo la verdad, descubriendo cómo es que actúan estas entidades que vienen de otro plano, un plano más, pues si lo hablamos de la cuestión religiosa, espiritual, ¿no? Pues son más espirituales. Si lo hablas o lo quieres manejar, a lo mejor los científicos, son portales, ellos lo hablan como portales. Muchos científicos dicen es que sí, hay otras dimensiones, hay otros portales donde inclusive personas o científicos de aquí o agencias que se dedican han estado ya entrando al misterio, a este tipo de descubrimientos para utilizarlo a favor como arma. Por ahí varias películas que me sé que prácticamente son películas que te hablan de ciencia ficción, pero te hablan con verdades a medias. Claro que le pones su toque de ciencia ficción para que pues, no te des cuenta. Pero creo que es bien importante esto lo que ella comparte. Y ahora bien, hay otro tema que también es de suma importancia. Pero ¿por qué a ella? ¿Qué hubo en ella que tuvo la capacidad de poder ver a los muertos? Bueno, en lo que también he estado investigando, y coincide mucho con gente que se dedica a lo paranormal, con inclusive sacerdotes, con gente que se dedica al exorcismo, todo esto cuadra bastante, que a estas personas vienen con su aura, o podríamos decir con algo son personas muy sensibles a este tipo de manifestaciones, que también podrían ser utilizadas en favor de, pero tendrían que prepararse. Ahí es donde viene, pues hay que prepararse, hay que leer mucho la palabra, hay que acercarse a Dios para tener discernimiento, el discernimiento para que es que prácticamente para saber cuándo viene de Dios y cuándo viene del enemigo, ¿no? Y en la misma Biblia, ¿no? se han manifestado, o tendremos inclusive pasajes dentro de los cuales se habla de personajes que eran adivinos, ¿no? O que tenían más bien el don del discernimiento, pero era a partir de Dios y tenían estas revelaciones. Entonces hoy en día tenemos que hay personas que por un lado, lo que he encontrado es que son personas que ya vienen con esta capacidad, o la otra, que vienen con un don que es otorgado y desde el nacimiento ya vienen, pero que también son atacados y son influenciados para que ellos pues tiendan a irse más al oscuro sin saber que están en la oscuridad, o que la misma oscuridad se les está manifestando como luz. Y acuérdense, por eso les digo, recuerden esta palabra: el príncipe de las tinieblas es el príncipe de las mentiras, es el rey de las mentiras, te va a hablar con verdades a medias. Y ahora otro tema que es bastante interesante: ¿por qué también a los niños, o en ella, por ejemplo, habría que analizar si alguno de sus familiares estuvo en el tema de la brujería, de la santería? Abrió portales, se abren estos portales, que no necesariamente, ojo, que no necesariamente estos portales se abren a partir de que un familiar, un padre, un hermano, sobre todo los padres, estén en contacto con este tipo de manifestaciones. Porque sí se abren portales y tú no sabes qué tanta cosa pasa del otro lado, a este plano. Y vienen las consecuencias. Habría que ver, el tipo de vida que estaban llevando ellos. Igual los padres. Vida muy acelerada, con excesos en alcohol, inclusive a lo mejor hasta en la parte como estafadores, robando. Todo eso que es malo,
las personas que se dedican a estafar, las personas que se dedican a engañar, todo esto, mentiras, todo eso, por eso es de mucho cuidado entender, conocer y entender cómo se maneja el mundo de aquel lado. Porque lo que tú haces puede repercutir en abrir un portal. Y ahora bien, todo es malo. Híjoles, pues lo más indicado es que no. Lo recomendable es que nos han dicho no abran, no manejen. Es que yo sí tengo la capacidad de controlar o que te puedan engañar. ¿Cómo sabes que a lo mejor te están engañando? Pues lo que tendrías que hacer aquí es pedir, hacer ayuno, tener esa cercanía espiritual con Dios para que te diga, oye, pues, ¿viene de ti o no viene? ¿No? Y ahí mismo va a haber revelaciones. Y repito, a veces hay personas que vienen a lo mejor con este don desde el nacimiento o fue abierto algún portal a partir de algún contacto, alguna manifestación, alguna petición que le hayan hecho a alguna entidad, a alguna deidad de bajo oscuro, del bajo mundo, y a partir de ahí ya los demás hijos, acuérdense, por eso viene en la Biblia que dice que si tú te acercas, si tú actúas y si tú abres ese tipo de portales, Dios repudia esto y va a haber castigo hasta la tercera o cuarta generación. Hasta ahí va a haber. Por eso que es cuando se va a limpiar el linaje. En dado caso de que ya no lo repita, porque si el abuelo lo hizo el hijo y después lo viene y lo hizo el nieto, pues imagínate cuántas generaciones no te queda manchada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Me encantó eso que dijo esta chica y que da esa revelación de decir, pues no, o sea, pedí discernimiento, hice ayuno para poder saber si era de Dios o venía del enemigo. Y pues claramente le dijo, no, es que los muertos, y así bien, también nos dicen, los muertos, ellos van y ya descansan, ya duermen. No, ellos están allá ahí descansando y ellos ya no tienen conciencia de que pues dejaron simplemente, pues ya murieron y van y ya están en otro plano. Misteriosamente brutal, ¿eh? Déjame tu opinión. ¿Te ha tocado, has ido a pedir con algún adivino? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué piensas? ¿Crees que estamos en ataque? Acuérdense que es lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen en la Biblia que esta es una guerra que no es de carne, sino es espiritual. Hasta el siguiente video. Apocalípticos.